Les voy a hablar acerca de honrar a nuestro Dios. Vamos a ver, basado nada más en un proverbio, pero incorporé varios pasajes hoy de diferentes pasajes de la Biblia porque en sí lo que les voy a hablar hoy, pues yo encontré que había un poquito más fuera de ahí, pero como quiera, no quería salirme tanto de los proverbios, como quiera enfocar algunos pasajes de proverbios, pero el pasaje de hoy es de honrar al Señor. Hace unos 10 años pasó no sé si ustedes recuerdan, fue en octubre, de unos hombres que se habían quedado atrapados en una mina en Chile. No sé si recuerdan de eso. Eso pasó el día 13 de octubre en el 2010. Eso pasó cuando unas personas quedaron atrapadas por 69 días en las minas de San José de Chile. Y esas personas estuvieron en esa mina atrapados a 2.300 pies bajo tierra, y pues muchos creían que no iban a encontrar a nadie en vivo porque pues aparte de que todo lo que pasó esa vez, el derrumbe ese tan grande de las minas fue tan grave, pensaron que no iban a encontrar a nadie porque pues tenían estas personas ya todos esos días sin comer, y cuando trataron de llegar, ¿verdad?, hasta el fondo, ellos pensaron que no iban a encontrar a nadie en vivo, por eso, ¿verdad? Pero muchos de los que estaban ahí atrapados, se dice que eran personas que eran ateas, eran agnósticos, eran personas no creyentes, o algunas que no estaban tan firmes en alguna fe. Entonces entre ellos se encontraba una persona que se llama José Enríquez González, y a él lo conocían como el evangelista, porque él llegó a llevar a muchas personas a la fe en Cristo como su Salvador. Y mientras ellos estuvieron ahí atrapados en esa mina, él les compartía de la palabra de Dios a ellos por lo menos 2 veces al día. Y se la pasaba orando con ellos. Él les inyectó fe a esas personas mientras ellos estuvieron atrapados ahí. Y esas personas testifican que cuando ellos estaban dentro de esa mina atrapados, un joven dijo que en realidad eran 34 personas que habían estado abajo en esa mina. Los que salieron de esa mina fueron 33, pero él dijo, en realidad éramos 34 porque Dios nunca nos dejó. Cuando salieron de esa mina, los hombres traían en sus camisetas escritos por enfrente, decía, gracias Señor, y por atrás decía, a Él sea la gloria y honra. Y cuando entrevistaron a este señor que les digo, a José Enríquez, él dijo, el verdadero héroe es Jesucristo. Él es el único héroe que debe ser mencionado en esta historia. Dice él mismo, aún por lo que el hombre hizo adentro y afuera para salvarnos, Jesús es el único que merece la honra y la gloria. Cuando Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:9, lo primero que Él nos enseñó a hacer es a honrar el nombre de Jesús. Y pues eso es una de las cosas que nosotros debemos siempre tener en mente y recordar, que Jesús es el que merece la honra y la gloria en todo lo que nosotros hacemos. Una de las cosas que yo tengo muy presente siempre en mi mente es de no hacer algo que vaya a deshonrar el nombre de Dios. Y si me preguntas que si he fallado en esto, te contestaría que sí, y más de una vez quizás. Y todos en realidad hemos deshonrado el nombre de nuestro Señor Jesús alguna vez, por una cosa o por otra lo hemos deshonrado. Y pues eso es lo que ha traído confusión a mucha gente, que cuando nosotros queremos presentar a Jesús se confunden y hasta nos preguntan, pues yo creo que estoy mejor que otros que son cristianos. ¿Por qué? Porque como cristianos no hemos sabido darle la honra y el honor que Dios merece,
que Dios se merece. Y pues eso es lo que ha causado confusión entre gente, ¿verdad? Los que tratan de buscar de Dios y ven que la gente cristiana no está demostrando ser lo que dicen ser, ¿verdad? Como les decía, todos hemos deshonrado de una manera u otra el nombre de Jesús. Y la gente busca gente que sea genuina, busca gente que honre a Dios y que lo honren verdaderamente como dicen que lo honran, ¿verdad? Gente que tenga un espíritu, un alma, un cuerpo que honran a Dios. Gente que con sus acciones van a mostrar que viven lo que dicen. Esto es, siempre ha sido uno de mis más grandes tristezas, porque he visto a muchas gentes de esa manera, ¿verdad? Que decimos algo, predicamos algo, pero en realidad las acciones están diciendo lo opuesto. Y a mí me ha dado mucha tristeza, porque nosotros somos los que estamos representando a Jesús en esta tierra, y cuando nuestras acciones no están representando lo que Él es, entonces la gente no van a ver a Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo estamos honrando de la manera que debemos. Estas personas buscan, ¿verdad?, que nosotros honremos a Dios con nuestro testimonio, que seamos personas que lo que decimos también lo estamos haciendo, que no nomás seamos puro hablar y nada de hacer, ¿verdad? Y pues en mi persona, ¿verdad?, mi anhelo siempre ha sido que tanto, ¿verdad?, en nuestra ciudad y en nuestra nación, ¿verdad?, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido y honrado como Él se lo merece. Y pues nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo es que podemos honrarlo? Y aquí es donde les voy a compartir algunas cosas de cómo podemos honrarlo. Lo primero que encontramos en el proverbio que les decía que nos vamos a enfocar hoy es en Proverbios 30, 32 y 33. Ahí lo primero que nos indica es que nosotros seamos personas que provocan lo bueno y no lo malo. Toda nuestra vida debe ser dedicada en exaltar el nombre de Jesús y no el nuestro. Él debe ser siempre el centro de todo. En Proverbios 30, 32 y 33 dice: si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu boca de vergüenza. Así como al batir la crema se obtiene mantequilla y al golpearse la nariz sale sangre, al provocar el enojo surgen peleas. Esa palabra que viene aquí, que dice al provocar, en inglés dice, la palabra es stirring up, que es la misma palabra que viene más adelantito donde dice como al batir, ¿verdad? Al batir la crema, el stirring up. Cuando estás batiendo la crema se hace más grande, ¿verdad? Se hace esponjoso. Cuando bates la crema o bates la leche, porque la leche, ¿verdad?, se bate y luego entonces ya se hace la mantequilla, es lo que dice Proverbios. Entonces es igual, en inglés la frase dice, el versículo dice, so stirring up anger produces strife. Y pues eso es lo que no debemos de hacer. No debemos ser personas que provocan el mal o que provocan que alguien se enoje, como dice en español, ¿verdad?, que surjan peleas. Debemos de ser personas que causan el bien. A quienes causan conflicto o son personas que siempre hacen enojar a otras personas, les llamamos provocadores, ¿verdad? Son los que provocan algo para mal. En inglés la palabra es strifers. They're the ones that produce arguments, conflict, or anger. Esas personas les llamamos en español provocadores, los que provocan algo. Pues Dios nos está llamando a buscar lo bueno, a ser provocadores de lo bueno, no de lo malo. Debemos desear siempre ser personas que no provocan enojar a alguien. Pues eso, si nosotros los llevamos a enojarse, los podemos llevar a que ellos hagan el mal también, no nada más nosotros por hacerlos enojar, sino que los llevamos a ellos a hacer el mal.
Hay una frase de Star Wars que cuando estaba escribiendo eso me recordó a una frase de Star Wars. Le pregunté a Mayra, ¿y cómo era la frase esa en Star Wars que habla un poquito de esto? Y dice la frase, anger leads to hate, hatred leads to the dark side. Y pues en esta frase hay mucha sabiduría. Si se fijan aquí, dice que el enojo te lleva al odiar y el odiar te lleva al lado oscuro. Entonces, si nosotros provocamos el enojo en alguien, eso va a causar que ellos los lleve también quizás a hacer algo malo. Por eso Dios quiere que nosotros seamos personas que provocan lo bueno y no lo malo. No causemos el mal. No seamos negativos. No estemos siempre pensando en que nos va a pasar lo peor. Que no seamos personas que siempre están negativamente pensando en lo peor o pensando lo peor de otras personas. Eso no glorifica a Dios, y lo que nosotros queremos hacer es honrar a Dios. Y como les decía al principio, ¿verdad? Jesús lo primero que nos enseñó fue honrar a Dios, y la fe que nosotros tenemos, la fe siempre nos va a llevar a ser personas que confiamos plenamente en Dios. Y no solo eso, vamos a ser también personas que le damos la gloria a Dios por todo. Entonces, personas que no desean llevarse la gloria para sí, eso es lo que debemos de ser nosotros. Personas que le dan la gloria a Dios, no personas que pensamos nada más en llevarnos la gloria a nosotros mismos, sino darle a Dios la gloria en todo, reconocerlo a Él por lo que Él nos ha dado a nosotros, porque todo lo que nosotros somos, todo lo que en sí tenemos, le pertenece a Dios. Dios nos lo proveyó a nosotros. Entonces debemos de siempre ser personas que estamos conscientes y tener siempre presentes que todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él, como dice una canción, ¿verdad? Que está muy, muy de moda ahora. Todo se lo debo a Él. Esa canción. Entonces, todo se lo debemos de ver a Dios. Debemos ser personas que reconocen, ¿verdad? Que Dios es el que se lleva la gloria en todo lo que nosotros tenemos, hacemos. Y no busquemos el exaltarnos a nosotros mismos. Todo lo que hagamos, que todo lo hagamos para exaltarlo a Él. Otra de las cosas que debemos de hacer para honrarlo es hablar del mensaje de Jesús. Y esto es algo que también Jesús nos dejó como instrucción, ¿verdad? Antes de irse, Él le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, en Mateo 28. Fue una instrucción que Jesús dejó a sus discípulos, y es algo que nos sigue a nosotros, es algo que tenemos que hacer para honrarlo. Esa es una de las maneras que honramos a Jesús, cuando nosotros hablamos a otros de Jesús. Hay un pasaje, leo, dice, ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual, y de esa manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Mi esposo les hablaba acerca de eso, ¿verdad? De no ser un pueblo que está oprimido, de no quedarnos en ese estado de opresión, sino que Jesús vino para traernos libertad y para librarnos de un yugo en el que nosotros ya estábamos atrapados.
Entonces, eso es lo mismo que nosotros tenemos que llevar a la gente que está ahorita en esa situación. Tenemos que siempre estar conscientes de que las personas necesitan ser libres de ese yugo que los está oprimiendo y tener una compasión por querer darles a ellos lo que nosotros ya recibimos, porque de gracia ya lo recibimos y hay que darlo. Y eso es algo que sabemos que hay mucha gente que a lo mejor no nos va a hacer caso, que de pronto nomás nos van a escuchar y no va a haber efecto de lo que compartimos, pero en lo futuro, ¿verdad? Su palabra se queda sembrada y nunca sabemos cuándo esa palabra va a tomar efecto en otras personas. Entonces es que debemos de compartir la palabra y dárselas a las personas, porque quien lo va a recibir para ellos va a ser como una miel dulce, ¿verdad? Dice en Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Entonces para nosotros el compartir es importante, el compartir de Jesús. Como les digo, no muchos lo van a escuchar, ¿verdad? Pero si algunos creen el mensaje que compartimos, para ellos va a ser una noticia buena, algo que en su tiempo lo van a recibir como algo dulce y sí dará fruto más adelante. Otra cosa que hacemos para honrar a Dios es que hay que sacrificarnos por el honor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también nos advirtió, ¿verdad?, que en esta vida íbamos a tener y pasar sufrimiento, como lo dice en Juan 16:33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús recalcó, ¿verdad?, que, como les decía, él ya sabía que íbamos a tener sufrimiento, pero hay sacrificios en la vida que vamos a pasar, o pruebas, si le quieres llamar pruebas, que vamos a pasar, porque Jesús sí lo dijo, ¿verdad? Sí vamos a pasar tiempos difíciles, pero que encontremos la paz en Él. Y es que nos refugiemos en Jesús, que primero vayamos a Él. Él es el que nos va a ayudar a poder salir adelante. En el medio del sufrimiento, ¿verdad?, la fe no te va a guardar de tener que enfrentar, ¿verdad?, el sufrimiento, pero sí te va a ayudar a enfrentarlo de la manera correcta. No te enfoques en el problema, enfócate en el que te va a ayudar a salir de ese problema. Si nosotros mantenemos nuestra fe y nuestra mirada puesta en Jesús, es que nosotros vamos a poder salir victoriosos. Y si nosotros nos mantenemos con esa mirada puesta en Jesús, vamos a estar dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de agradar y honrar a Jesús. No le hace lo que estemos atravesando. Podrán ser diferentes situaciones que quizás hayas atravesado o estás atravesando en estos momentos, pero si tú te mantienes con tu mirada puesta en Jesús, tu fe te va a ayudar, como les decía, para estar listo a sacrificar áreas de tu vida que vas a tener que sacrificar, todo para honra de Él. Porque hay veces que nosotros pasamos por ciertos tiempos de pruebas y de sufrimientos, que las pasamos porque Dios tiene un propósito para que nosotros crezcamos en fe. Como les decía, hay que estar listos para sacrificar aquellas áreas. A veces van a ser sacrificios, como les digo, porque no va a ser algo que es fácil de soltar. Ayer también, ¿verdad?, hablamos un poquito de eso del soltar, que fue la palabra que Amairani escuchó, ¿verdad? Que si te sientes agobiado es porque tienes algo que soltar. Y precisamente es lo que pasa cuando nosotros estamos pasando por sufrimientos o cosas, pruebas. A veces Dios las permite porque Él quiere que cortemos, que soltemos algunas cosas que nos están deteniendo y nos están parando de llegar a los principios, a los propósitos por los cuales Dios te creó para que tú cumplas en este mundo. Entonces, tienes que estar listo cuando estás pasando por esos momentos difíciles de preguntarle a Dios,
Eso es algo que yo siempre les he dicho, varias de las que que habían estado en mis grupos de vida, es algo que siempre les enseñé. Cuando estén atravesando algo, pregúntele a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué tengo que sacrificar? Porque a veces va a requerir sacrificio. Y en medio de esos tiempos difíciles debemos de confiar en Dios plenamente, sin dudar de que Él lo que quiere de nosotros es que en medio de esos tiempos difíciles le sigamos honrando y le sigamos dando la gloria en todo, así como Job lo hizo. Job 1, 21 y 22 dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y nada tendré cuando muera. El Señor me dio cuanto yo tenía. Suyo era y tenía derecho de llevárselo. Bendito sea el Señor. En todo esto dice que Job no pecó ni nunca maldijo a Dios. Y luego hay otro versículo en Job 19, 25, 27. Dice, yo sé que mi Redentor vive, que al fin estará de pie sobre la tierra. Yo sé que después de que este cuerpo se haya descompuesto, con este cuerpo veré a Dios. Entonces Él estará de parte mía y yo lo veré. No como un extraño, sino como un amigo. Qué bonito, ¿verdad? Qué gloriosa esperanza. Eso fue lo que Job dijo en medio de su tiempo difícil que él estuvo pasando. Él dijo estas palabras. Y es algo que si te pones verdaderamente a pensar y te das cuenta que él en su tiempo difícil no dejó de confiar en Dios, no culpó a Dios, no pecó contra Dios, nunca se desanimó, ¿verdad? De tal manera que su fe menguara. Sí, sé como dijo, ¿verdad? Se sentía como morir, porque lo que le pasó, como no tenía un dolor tan grande, pero aún en medio de ese dolor tan grande, él se pudo aferrar en quien él creía que era Dios. Y precisamente por eso fue que Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi hijo Job? Como él no hay otro. Porque Dios conocía su corazón y él sabía que él iba a aguantar la prueba. Y qué pruebota, ¿no? Qué pruebota tan grande que Dios le dio. Y pues, acuérdate de esto cuando mires y pienses en que estás pasando por momentos muy difíciles. Acuérdate que Dios sabe qué es lo que puedes soportar y qué no puedes soportar. No te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Entonces, confía plenamente, no dejes que los dardos que el enemigo quiera mandar a tu vida, los problemas o lo que sea que te quiera aventar, no dejes que esas cosas hagan que tu fe mengue, sino al contrario, que crezcas, que madures, que vayas más allá y que no te dejes caer, sino que en medio de todo eso sigas honrando a Dios, sigas glorificando a Dios, sigas diciendo que Él es tu Señor, que así como estos hombres que les decía, ¿verdad? Que José, el que le decían el evangelista, él dijo, ¿verdad? El verdadero héroe es el Señor Jesucristo. Que en medio de todo siempre honremos a Dios. Y la otra cosa que en el otra área en donde debemos de honrar a Dios es honrarlo con nuestros dones, talentos, tiempo y dinero. El dar es una parte esencial de adoración y servicio a Dios. Todos tus dones, todo lo que tú tienes, ¿verdad? Lo debes ofrecer a Dios con gusto. Nadie te debe forzar a dar lo que tú tienes. Tú tienes que hacerlo con gusto. Aunque Dios te lo dio, Dios no te lo va a demandar. Dios no te lo va a pedir ahorita. Después, cuando estemos ante su presencia, sí nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Pero ahorita Él no te va a demandar nada, porque Él quiere que de tu corazón ofrezcas lo que Él ya te dio a ti. Porque todo lo que Dios nos dio, como les decía,
los dones, los talentos, el tiempo y el dinero o lo que tengamos en nuestras manos, Dios nos lo dio a nosotros, esperando que nosotros pudiéramos honrarle a Él con lo que Él nos dio. Dios te da y te dota de dones y talentos para que tú quieras de corazón ofrecérselos a Dios para servir el cuerpo de Dios, para hacer que el cuerpo de Dios sea mejor. Nunca compares lo que tú ofreces con lo que otros ofrecen a Dios, porque a todos Dios nos dio dones diferentes, a todos Dios nos hizo diferentes. Yo no puedo dar lo que tú tienes, ni tú puedes dar lo que yo tengo, porque Dios a ti te hizo único y Dios te creó con dones diferentes al mío para que podamos así complementarnos y poder ser uno, como un cuerpo en Cristo, que así fue como Dios nos dijo que éramos, un cuerpo en Cristo. Entonces, lo que tú tienes, yo no lo tengo, y lo que yo tengo, tú no lo tienes. Y como cuerpo de Cristo nos necesitamos uno al otro. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y es como nos podemos complementar unos a otros. ¿Verdad? Todos en la iglesia tenemos una función que cumplir. Y como en la iglesia ahorita que apenas estamos empezando otra vez, ¿verdad? A servir completamente por lo que había pasado, ¿verdad? Cada quien, ahorita andamos como que todavía no hallamos nuestro lugar porque no sabemos cómo está funcionando todo. Pero Dios te dio a ti cosas porque Él quiere que tú las uses para honrarlo a Él primeramente y para poder así hacer crecer el cuerpo de Cristo. Si todos en la iglesia damos sacrificadamente y generosamente de acuerdo a las habilidades que Dios nos ha dado, el reino de Dios va a poder así avanzar más rápidamente y va a ser más efectivo. Y sobre todo que cuando hagamos eso vamos a honrar el nombre de Jesús. A pesar de toda la oposición que se pudo levantar a nuestro alrededor durante estos tiempos, a pesar del temor que ha pasado y a pesar de que el enemigo quiso detener su iglesia, los que estamos aquí todavía, así como los hombres que estuvieron bajo la tierra, como les decía al principio, que estuvieron estos hombres atrapados en la mina hace 10 años, estuvieron atrapados ahí abajo, pero con la fe siempre puesta de que iban a ser librados. Estuvieron oprimidos, literalmente oprimidos, porque estaban bajo tierra, a 2,300 pies bajo tierra. Pero aún así no dejaron de creer que Dios los iba a librar y que Dios era quien merecía la honra. Así nosotros, a pesar de toda la oposición que se ha venido, debemos de salir de todo esto creyendo que Dios es el único que merece la honra y que nuestra fe no caiga. Que no salgamos pensando que ya nos ganó el enemigo. No, al contrario, el enemigo fue derrotado y Jesús lo hizo ya hace 2000 años. Nosotros solamente tenemos que ir para adelante, tomarnos de la mano de Dios, como les decía, todo lo que Él nos dio, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestro dinero, todo eso. Si nosotros lo ponemos en acción, si empezamos a hacer y usar lo que Dios nos dio, el mundo así va a ver que somos uno y así van a decir, ¿verdad? Estos sí realmente son mis discípulos. Son los discípulos de Jesús porque ellos sí están dando de sí mismos y sobre todo dándole la honra a quien lo merece, que es Dios. Que seamos vasos de honra y que seamos sacrificios vivos, que ofrecemos nuestra vida para honrar a Dios, como dice en Romanos 12:2, ¿verdad? Que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la mente, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Honra a Dios ofreciendo tu cuerpo entero como un sacrificio vivo delante de Dios. Antes se ofrecían los sacrificios en el altar, pero eran sacrificios de animalitos muertos. Dios lo cambió eso, como les decía ayer, Dios cambió un altar de sacrificios muertos por una mesa de sacrificios vivos. Él quería que viniéramos a su mesa y que nos sentáramos con Él, en presencia de Él. Sacrificios vivos, sacrificios dignos de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que vengamos a su mesa y que vengamos a ser personas que le damos la honra en todo. Muchos se han pasado el tiempo esperando por un avivamiento y han estado diciendo, ahí viene el avivamiento, y ahí viene el avivamiento, y ahí viene el avivamiento. Y están esperando que suceda ese avivamiento para exaltar el nombre de Dios, para ver prodigios, para ver milagros, para ver cambios en ellos, para ver que Dios sea exaltado. Pero ¿por qué estamos esperando? ¿Por qué esperar más? Hay que honrarlo ya, hay que exaltarlo ya, hay que darle nuestro todo ya. ¿Qué estamos esperando? En Esdras hay una historia del pueblo, ¿verdad?, que estaban reedificando el templo de Dios, que de hecho muchas veces se derribó y muchas veces lo volvieron a construir. En Esdras, ¿verdad?, vemos que el pueblo de Dios no se esperó a que el templo estuviera completo para poder adorarlo. Tan pronto vieron que el fundamento ya se había echado, ellos empezaron a adorarle. Dice Esdras 3:11, dice, con alabanzas y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Ellos no esperaron a que el templo se edificara. Ellos en ese momento empezaron a adorar a Dios. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a que alguien diga, ay, ya es un avivamiento, ya estamos en un avivamiento? ¿Por qué esperar? Si queremos un avivamiento, hay que avivarnos ya, nosotros mismos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Si nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, solo hay que nosotros decirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Templo del Espíritu de Dios, honra a tu Dios. Honra a tu Dios. Dale la honra que Él merece. Dale el lugar que Él se merece. El lugar de Señor. En los tiempos de la Biblia antes, ese título de Señor era algo bien importante, era algo que le daban mucho significado, el decir Señor. Entonces, si Dios es tu Señor, si tú dices que Él es tu Señor, ¿qué estás esperando para de veras darle el lugar que Él se merece? Porque si haces eso, si haces que toda tu vida, todo tu cuerpo, todo lo que tú eres en sí, lo ofreces en honor a Él, el avivamiento va a llegar a tu vida. Tú lo vas a sentir, tú lo vas a palpar, tú lo vas a tener. No tienes que esperar a nadie más. El avivamiento lo necesitas ya, lo necesitas tú. ¿Por qué esperas a alguien más que diga, el avivamiento ya llegó? Tenemos que hacer callar nuestro yo para que Él pueda ser exaltado. El nombre que es, sobre todo nombre, necesita ser exaltado en tu vida. Que el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, que nosotros mismos reavivemos esta generación que necesita tanto un Salvador. Que en medio de esta generación podamos ver que los edificios de las iglesias que ahorita en este momento quizás no están llenas como antes,
que podamos ver gente que desea y anhela ver el nombre de Jesús levantado en alto. Que ya no nomás sea gente llena, que gente llena de gente nada más, sino gente que realmente anhela ver que el nombre de Jesús sea exaltado. Si logramos eso, vas a ver cómo Dios trae a tu vida ese avivamiento. Y vamos a ser personas que salen, como les decía al principio, esos mineros que salieron de ese mina que había sido derrumbada, salieron de esa mina con sus camisetas escrito por enfrente que decía gracias Señor, y luego por atrás decía la honra y la gloria sean para el Señor, que Él sea glorificado. Eso fue lo que ellos hicieron, ¿verdad? Dice, a Él sea la gloria y la honra. Que así seamos nosotros, personas que salimos de nuestra casa a hablarle a otro lo que hagamos, que seamos personas que como si trajéramos ese letrero por enfrente de nosotros, que diga, gracias Señor, y que por atrás diga, a Él sea la gloria y la honra. Que seamos ese tipo de personas, que en todo lo que hagamos le demos la honra a Él.